Impacto BTV, el poder de la noticia. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania desde 3 lados, mientras que las explosiones resonaron en varias ciudades, incluidas la capital. Un amplio ataque que comenzó antes del amanecer de este jueves. Varias detonaciones al este dejaron enormes columnas de humo gris que se elevaban hacia el cielo nocturno. Uno de los principales objetivos fue el aeropuerto internacional. El gobierno de Ucrania ya ha reportado más de 50 muertos entre civiles y militares. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión Meridiano de este jueves 24 de febrero. Un gusto saludarles e informarles, Emily Flores. Así es, Ruth, un gusto y a todos ustedes por acompañarnos un día cargado de muchas noticias. A continuación, nuestros titulares. Personas fallecidas y varios heridos luego de ataques por parte de Rusia a Ucrania. También el Pleno de Magistrados a decidir no concede arresto domiciliario al expresidente Juan Orlando Hernández. En tanto, la situación económica condicionada revela informe financiero presentado por autoridades de gobierno. Mal manejo de fondos y cuestionado proceso de contratación de personal ante la emergencia del COVID-19, señala ministro de Salud. También Centroamérica llama a mantener una posición neutral ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta y más información en su noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia. Información importante que compartirles a estas horas del mediodía. Hacemos enlaces en directo de inmediato con todos nuestros equipos. Ya está listo nuestro compañero César Euseda desde el Congreso Nacional. Reacciones también sobre el informe que está dando en este momento la abogada Rixi Moncada, ministra de Finanzas, donde está nuestra compañera Janet Flores. Todos nuestros equipos ya están desplegados. Además, estamos a la espera de la resolución en la Corte Suprema de Justicia por parte de los magistrados en relación al caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Iniciamos de inmediato para saber qué está pasando en Casa de Gobierno. Janet Flores está en este lugar en el informe donde se está brindando por parte de Finanzas. Janet, buenas tardes, un placer saludarte. De Energía y gerente. Así es, Ruth Muñoz, muy buenas tardes, muchas gracias. En este momento nos encontramos desde la Casa de Gobierno, donde está compareciendo la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, para dar los detalles acerca de cuáles son el estado financiero del Estado en este momento, que debo decirlo es alarmante y preocupante, pero escuchemos a continuación lo que está argumentando en este momento. 18. Revalorizar los activos de la empresa y establecer el derecho preferente del Estado de Honduras, vencidos los contratos de concesión del aire, el agua y el sol. 19. Reformar la ley de la industria eléctrica y ordenar administrativa y contablemente la generación, distribución y transmisión. Los 3 negocios fundamentales, principales, para ordenar las finanzas de la empresa hundida que nos han entregado, que nos están entregando 12 años después. Y como última medida, financiar la construcción, buscar los recursos para la construcción fallida de la represa Jicatuyo y Los Llanitos y la generación térmica sobre el espejo de agua
de la represa hidroeléctrica El Cajón. Termino esta presentación de este primer informe, de esta primera parte de informe, repitiendo: la dictadura en estos 12 años de opresión desvió más de 168.000 millones de lempiras a través de la red de corrupción que endeudó el país y saqueó los fondos públicos. Ahí está la huella histórica en la Secretaría de Finanzas. Debemos continuar trabajando, debemos salvar la empresa pública que constituye el principal agujero fiscal de las finanzas. Repito y me despido: con verdad y con transparencia enfrentaremos la grave crisis, honraremos el pago de cada lempira, comprometido nacional e internacionalmente, para dar paso a la refundación del Estado socialista y democrático, caracterizado por el servicio directo al pueblo, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Transitaremos este periodo especial con disciplina fiscal y también con austeridad. Presidenta, todos, es nuestro compromiso acompañarla estos 4 años para que el gobierno y el pueblo, los empresarios, los sectores todos de la sociedad seamos exitosos, pero con decencia, no bajo el modelo de la corrupción. Gracias. Bien, hemos escuchado las declaraciones sobre el primer informe que se ha dado del Estado por parte de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, donde ha asegurado son más de 168.000 millones de lempiras los que se han encontrado en corrupción, destinados a esa parte que se ha hecho por parte de las autoridades anteriores. Asimismo, han mencionado que debido a todo el gasto que se ha hecho por parte de las autoridades sobre los bienes del Estado, se ha incrementado la pobreza en un 17%, por lo cual han planteado reformar el presupuesto, reorientándolo a todos los recursos y orientar los recursos hacia los programas de mayor impacto social en el país y, por supuesto, reducir todos los gastos en las instituciones públicas del país. Es una preocupación lo que se ha manifestado hasta ahora debido al alto endeudamiento público que se mantiene en el país. Compañeros, este es el informe y lo que se está viviendo en este momento aquí en el Salón Morazán de la Casa Presidencial. Con este informe retorno con ustedes al estudio central. Buenas tardes, gracias a Janet Flores. En resumen, grave crisis financiera ha reportado la abogada Rixi Moncada. Reacciones con nuestro compañero Luis Durón. Muy buenas tardes, licenciada. Como usted lo ha manifestado, me encuentro con el economista y catedrático, el licenciado Martín Barahona, donde también hay que agregar a lo que dijo Janet, a los 168.000 millones de lempiras de pérdidas por corrupción, también el desfase de un 35% por parte del presupuesto del 2022. Licenciado, sin duda que las cifras que han presentado en este informe, algo que ya se sabía, y bueno, hay que tomar las cartas en el asunto. Sí, así es. Bueno, la ministra de Finanzas con otros funcionarios del actual gobierno han relatado su propia versión de todo el desorden que ha habido en la administración pública en los últimos años, específicamente el rompimiento del principio de la Caja Única de Tesorería, todo lo que ha ocurrido con los fideicomisos, estas figuras de las cuales en Honduras prácticamente se abusó en los últimos años, las alianzas público-privadas. Al final, ellos pues van diciendo que hay un déficit altísimo de 64.000 millones de lempiras, que hay un presupuesto que hay necesidad de reformularlo, que hay que seguirse endeudando y todo este tipo de cuestiones que yo creo que son válidas, pero que también hay ausencia de algunos elementos. Por ejemplo, el planteamiento de un verdadero plan de ahorro, de reducción de gastos, obviamente también de una renegociación de las deudas, porque ella también mencionó todos los compromisos de deuda que quedan, que aproximadamente suman unos 55.000 millones de lempiras por el pago del servicio de la deuda pública en todos estos 4 años de la administración de Castro Zelaya. En fin,
También hizo falta en ese informe, me parece a mí, toda una serie de medidas para recuperar los fondos que se dice se han desviado o que se autorizaron, sobre todo en los últimos meses, semanas y días de la administración anterior, que se autorizaron pago de prestaciones a altos funcionarios. Creo que todo eso ya lo sabemos, pero necesitamos también estar al día de cuáles van a ser las medidas legales para recuperar esos fondos, que no solamente nos quedemos en la queja de que este dinero se ha perdido, sino hay que recuperarlo y, como lo repito, un verdadero plan de ahorro que haga que si al pueblo hondureño se le va a pedir sacrificios, tiene que darle el ejemplo el propio gobierno y todas las instituciones del Estado. Igual, la Secretaría de Finanzas confiesa de que no maneja toda la información de la administración pública y de todos los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público, lo cual es una situación muy lamentable porque significa prácticamente que se gasta sin llevar debidamente un control. Ahora, licenciado, aparte del ahorro que usted menciona que tiene que hacer este gobierno, ¿qué otra medida debe tomar para poder salir de esta crisis? Bueno, en esta presentación, curiosamente, la ministra de Finanzas dijo que no iba a hablar de las cifras macroeconómicas, lo cual me parece que es algo que se necesita hablar, por ejemplo, del crecimiento económico, de la situación, porque al final la administración pública, el presupuesto se debe de manejar con un fin, que es el de cuál es el impacto en la economía. Entonces creo que ese es un tema también que está faltando ahí, un enfoque integral de las finanzas públicas en el marco de lo que son las políticas macroeconómicas, porque toda una serie de problemas como estos, como el déficit fiscal, que se habla de que es de más de 60 mil millones de lempiras, se va a resolver con políticas macroeconómicas, con políticas fiscales, el tema de las exoneraciones, que también lo abordó ella, que es un tema en el cual ya queremos pasar del discurso a la práctica, es decir, el Estado de Honduras deja de percibir enormes cantidades de dinero que podrían perfectamente fortalecer los ingresos. Bien utilizados esos recursos pueden traducirse y generar mayor actividad económica, que es lo que el pueblo hondureño está demandando. Gracias, licenciado Martín Barahona. Ya han escuchado ustedes algunas de las medidas que tiene que tomar este gobierno para poder salir a flotes con las finanzas y además, como lo dijo él, hay que buscar esos recursos que se han perdido, ver la manera de cómo recuperarlos a través pues, de las instancias legales que se tienen que hacer en el país. Pues esto retorno nuevamente, compañeros, al estudio. Gracias, Luis Durón. Buenas tardes. Importantes reacciones en torno al informe que ya ha dado a conocer Finanzas. ¿Qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia? Lo conocemos de inmediato con nuestro compañero Pablo Martínez. Con usted, Pablo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros en los estudios, buenas tardes también a todos los televidentes. Llevamos ya un par de horas precisamente aquí en la Corte Suprema de Justicia, a la espera, por supuesto, de esta resolución luego de la sesión de pleno que a eso de las 10 de la mañana se estaba iniciando por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que para hoy, jueves 24, se tenía agendado como 2 puntos de agenda precisamente el desarrollo del mismo y así conocer, por supuesto, qué será. Para ello me acompaña Lucía Villars, quien es portavoz de la Corte Suprema de Justicia, para manifestarnos. Ya inició en horas de la mañana, más temprano, Lucía, esta sesión de pleno. Continúan en reunión. Tenían 2 puntos en agenda. Si nos pueden dar algunos de los detalles de cómo va avanzando este proceso de sesión de pleno. Así es, a las 10:30 más o menos dio inicio este pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con 2 importantes temas. El primero, 2 casos de la Sala de lo Constitucional, y el segundo, pues, conocer una apelación interpuesta por la defensa técnica del ciudadano Juan Orlando Hernández. Esta apelación es con respecto a la resolución de haber dictado una detención preventiva para esta persona. En este caso, la defensa técnica del ciudadano Juan Orlando Hernández pretende con esta apelación que se le modifique la medida que se le ha impuesto desde el 16 de febrero y que se imponga la medida de arresto domiciliario. Él en este momento, pues con la medida de detención preventiva, la está cumpliendo en el Comando de Operaciones Especiales, mejor conocido como Cóveras. Al finalizar este pleno de magistrados, se dará a conocer cuál es la resolución dictada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso puede ser declarar con lugar o sin lugar la apelación. De declararse con lugar, pues estaría modificando la medida, y de lo contrario, pues se seguirá manteniendo esta medida de detención preventiva, la cual se seguirá manteniendo en el Comando de Operaciones Especiales hasta que se desarrolle
todo este proceso de extradición. Lucía, ¿sería la primera vez que se presenta una precisamente solicitud de cambio de medidas para una persona que está siendo solicitada en extradición por un país requirente ante los 32 procesos que ya se han dado, ¿no? Así es, pero será el Pleno de Magistrados el que determine si se declarará con lugar o sin lugar la solicitud planteada por la defensa técnica de Juan Orlando Hernández, en el cual pues se solicita la modificación de las medidas correspondientes. Bien, muchísimas gracias a Lucía Vilas, portavoz del Poder Judicial. Ya la escucharon, en este momento continúa reunido el Pleno de Magistrados. A la espera, por supuesto, estamos todos nosotros, la prensa, para ver cuál es la decisión que toman en referencia, por supuesto, a esta solicitud realizada por parte del Cuerpo de Defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández, referente a esta solicitud de cambio de medidas, debido a ya lo expresado por Lucía, que él se encuentra en este momento en el Escuadrón Cobras y ellos pretenden que pueda dársele alguna otra medida. A la expectativa continuamos nosotros, y cabe destacar como punto referente que el próximo proceso no se detiene. El 16 de marzo quedó agendada la próxima audiencia, la segunda audiencia en esta solicitud de extradición para el tío gobernante Hernández. Con esta información, y si no tienen consultas, yo retorno con ustedes, compañeros. Y la noticia que le ha dado vuelta al mundo este día, y es que la madrugada de este jueves Rusia invadió militarmente a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, apareció en televisión para anunciar este ataque militar. Hasta este momento se reportan decenas de heridos y decenas de heridos y también decenas de muertos, entre ellos obviamente militares ucranianos. Este jueves, Rusia invadió militarmente a Ucrania, algo que la comunidad internacional temía desde hace semanas. Minutos antes de las 6 de la mañana del jueves en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin apareció en televisión para anunciar el inicio de una operación militar especial en el este de Ucrania. Durante su alocución, explicó que la acción se produce en respuesta a las amenazas provenientes de Kiev. Agregó que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania. Это решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. En su discurso amenazó con consecuencias letales para quienes se opongan al ataque. Tras el anuncio, al menos 2 potentes explosiones fueron escuchadas en el centro de Kiev. Según informa Kiev, Bielorrusia ha participado en los ataques, en los que al menos han fallecido 40 personas. El ejército ucraniano reporta la muerte de 50 soldados rusos y la destrucción de 6 aviones. Además, ha hecho un llamamiento para que los voluntarios se incorporen a las unidades de defensa territorial. El canciller de Ucrania sostiene que el ataque no se trata de una invasión solamente en el este del país, sino que es un ataque en gran escala desde diferentes direcciones, y ha afirmado que el ejército ucraniano continúa defendiéndose. Gran parte de la comunidad internacional ha reaccionado con dureza tras conocer que la invasión había comenzado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido uno de los que se ha pronunciado ante este ataque, calificándolo como no provocado e injustificado por parte de Rusia, y resaltó que los socios y aliados responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará responsable a Rusia por el ataque a Ucrania, dijo el mandatario estadounidense. El gobierno de España ha condenado enérgicamente la invasión militar de Ucrania, y el Consejo de Seguridad Nacional se reunirá hoy bajo la presencia del rey Felipe VI. Asimismo, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha declarado que Vladimir Putin ha escogido un camino de matanza y destrucción, y que Reino Unido y sus aliados responderán de manera decisiva. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que en horas el precio del barril del crudo en el mercado internacional haya subido $7. Un poco abajo de los $92, sin embargo ya hoy ganó poco más de $7 y casi pegó a los $100 el barril. Pero ¿cómo son las cosas? Eso fue hace más o menos unas 2 horas. En este momento ya ha bajado hasta $97 con 95 centavos, y eso es lógico. Se propicia los movimientos y cambian de forma minuto a minuto. Lo que sí tenemos que estar claro es que la tendencia es la que nos dice que el precio alto viene y se va a mantener ahí. En este momento sí va a depender mucho de cuán prolongado
y qué tan difícil se genera esta crisis en Ucrania como para determinar hasta dónde va a llegar tiempos de precio alto en el petróleo. También recordemos que se está hablando por parte de Irán, incluso está diciéndole a los países productores de la OPEP más que no le suban tan drásticamente los precios al petróleo. Y eso será porque podríamos estar muy cercanos al acuerdo entre Irán y Estados Unidos y eso le quitaría presión al precio. Así es que dependemos de aquella zona del mundo para saber cómo va a continuar el precio del petróleo. Pero aunque se resuelva de una forma o de otra o se mantenga, tenemos que entender que ya el precio en Honduras es alto y que tenemos que entender que hay que ahorrar combustible por parte de los ciudadanos. Esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Y organismos de derechos humanos aseguran que las repercusiones por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania serán fuertes en Honduras, eso en cuanto al aumento de los combustibles. Walter Pérez nos tiene todas las reacciones. Buenas tardes, Walter, con usted. Gracias, compañeros. Carlos Sierra de CIPRODE me acompaña en estos momentos en torno a este conflicto que ha surgido en las últimas horas entre Rusia y Ucrania. Esta guerra ya, Carlos, las repercusiones que trae para varios países, entre ellos Honduras. Muy buenas. Sí, muy buena. Bueno, primero es muy importante aclarar o evitar la desinformación que este conflicto entre Ucrania y Rusia tiene alrededor de 8 años de existir, un conflicto hasta el día de ayer, un conflicto diplomático. ¿A qué nos referimos? Hay una disputa, precisamente porque son países fronterizos, alrededor de la independencia hay un tercer país, que es Dusban, justamente fronterizo con estos últimos dos, y que ha venido desarrollándose durante los últimos 8 años. El día de ayer este conflicto, que era diplomático, tuvo un giro o una escalada más, que se convierte en un conflicto bélico militar. ¿A qué nos referimos? Hay movilización de tropas rusas hacia el territorio de Donbass, territorio en disputa con Ucrania, y donde tenemos información de que se han dado ya los primeros enfrentamientos bélicos entre tropas rusas y tropas ucranianas en el territorio de Donbass. Porque también se piensa que hay una invasión de Rusia a Kiev, la capital de Ucrania, que no es cierto. Ahora bien, pero las repercusiones que trae todo esto a varios países, entre ellos Honduras. Definitivamente los tiempos que vivimos de globalización hacen que estos conflictos internacionales tengan una repercusión directa. Uno de los principales elementos que vamos a observar que nos va a influir directamente es el precio del combustible. El precio del combustible, porque habrá una repercusión en el barril del crudo del petróleo que se produce en aquella región del mundo y que tendrá una influencia aquí. Por otro lado, también alrededor del comercio internacional. Recordemos que muchas de las exportaciones pasan precisamente por estos territorios. Y un último y tercer elemento es alrededor de la política exterior de cada uno de los países. ¿Cuál será la posición de Honduras? ¿Será una posición a favor de la OTAN o será una posición a favor de Rusia? Estos elementos hay que considerarlos y tomarlos en cuenta en las posibles repercusiones a corto y mediano plazo alrededor de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias, Carlos Sierra, su análisis en torno a lo que se registra entre este conflicto, entre estos dos países. Hablamos de Rusia y Ucrania. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Buenas tardes, gracias, Walter. Y ya se registran las primeras incidencias económicas en el agro. En directo desde San Pedro Sula, nuestro compañero Samuel Cuello nos tiene ya estas reacciones. Samuel, con usted, buenas tardes. Así es, compañeros, en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro con el ingeniero Alan Reyes. Él es miembro del sector agroindustrial y también porcicultor aquí de la zona norte del país, porque inmediatamente después del conflicto bélico que se está dando en el sector de Europa, prácticamente hay que dejar claro que aquí también habrán afectaciones más en el rubro de la agroindustria, y hablando también de un país como Rusia que exporta, y nosotros recibimos ese producto aquí en nuestro país. Usted nos brinda un poco más de detalles, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad.
definitivamente pues el conflicto creo que es más que entre dos países, sino que nos va a causar un impacto mundial. Los precios ya de los granos, ¿verdad? Trigo, soya, cereales, combustibles están empezando a irse a la alza, los precios de los fletes igual. Entonces, eso no solo en el sector agroindustrial, pues, sino que también en la parte de consumo humano. Al subir el trigo, va a subir, por ejemplo, la harina de trigo y va a subir cada uno de los productos que se están importando. Acuérdese que Honduras no produce todo el alimento que necesita. Gran parte lo importa y definitivamente se tienen que pagar en dólares y esto pues nos va a afectar. Y además, Honduras, ¿cómo le afectaría en ese sentido? Porque sabemos que tal vez no es que Honduras tenga trato muy directo, pero Honduras utiliza estos productos y los compra de otros lugares de Latinoamérica. Pueden ser. También la otra cosa es que hay otros productores que al ver de que es ley de oferta y demanda, al ver que este producto que sale de Rusia no está disponible, ellos van a tener una mayor demanda, ¿verdad?, de este producto y obviamente la oferta es limitada, el precio se va a ir para arriba. Entonces sí consideramos de que necesitamos algún tipo de apoyo de la parte gubernamental, porque por ejemplo hemos recibido apoyos con préstamos blandos que necesitamos continuar recibiendo ese apoyo pues en la parte productiva. Ingeniero, no hay que dormirse en los laureles a nivel de gobierno. Si esto está pasando a muchos kilómetros de distancia en nuestro país, uno tiene que hacer también lo posible para que nosotros mismos no nos afecte tanto. Definitivamente hay que tomar las condiciones o las precauciones que uno pueda tener y utilizar los recursos de la mejor forma posible. Muchas gracias. El ingeniero Alan Reyes desde la zona norte de nuestro país con este importante análisis confirmando varias acciones que más o menos ya teníamos nosotros una idea que iba a aumentar el precio de los alimentos, los materiales para la zona agroindustrial y además también se pueden venir otro tipo de disposiciones a partir de la próxima semana. Con imágenes de Darwin González a esta hora de la tarde yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV. Una jaula gigante llena de premios para escapar con todos los que quieran. Solo se necesita una pareja de jugadores, uno que responda a 10 preguntas y otro que demuestre su actividad para entrar a la jaula. Con cada respuesta correcta van sumando tiempo dentro de la jaula para tomar la mayor cantidad de premios posibles antes de que las puertas se cierren. Si quieren lograr el escape perfecto, tendrán que desafiar a la jaula. Escape Perfecto, sábados y domingos 3 de la tarde por BTV. Somos todos. Continuamos con más información. Es que el informe del doctor José Mathieu en el Congreso Nacional sobre la Secretaría de Salud deja entrever que no será una tarea fácil transformar un ministerio del Estado que fue altamente golpeado por las malas administraciones. El doctor nos da un reflejo, una radiografía de todo cómo encuentra la Secretaría, pero al mismo tiempo nos está dando soluciones, nos está mencionando que va a ser gestión y algo muy importante, el exponerlo al hemiciclo permite que los señores diputados se den cuenta de cómo está la situación, cuáles son los números reales, cuáles son las deficiencias en ese presupuesto para que le permitan elevarlo, darle más presupuesto para que mejore las condiciones del sector salud. Y algo muy interesante es el hecho de la gestión que va a realizar con países cooperantes para poder construir y retomar temas que probablemente ya estaban en agenda, como el Hospital del Sur, que ya estaba aprobado a través del gobierno de Corea, pero que no se realizó por meros tecnicismos. Y esto pues obviamente va a volver a tocar las puertas para que ese proyecto sea una realidad. Y epidemiólogos advierten que según la sintomatología de los pacientes, la subvariante de Omicron ya circula entre la población hondureña y es más mortal y contagiosa que la variante original.
Seguridad, casi con seguridad. Ya en muchos países es muy agresiva y eso es lo que está haciendo es que las personas que tengan más de 75, 70 años con comorbilidades son las que se enferman y pueden llegar a los hospitales. Es importante mantener las medidas de bioseguridad, importante la vacuna. Según la sintomatología de los casos, doctor, ¿ya puede circular esta subvariante de Omicron? Es muy probable. Lo que pasa es que se necesitan mandar pruebas para hacer pruebas genómicas y eso no se hace acá. Pero eso tenemos Omicron y tenemos pacientes y tenemos personas que no han sido vacunadas y que los está infectando el virus, y entre más se infecta a los seres humanos, más posibilidades de tener cepas. ¿Qué tan peligrosa es esta subvariante, doctor? Es más peligrosa que la Omicron normal y es muy transmisible. Puede llegar a causar un nuevo... Y las muertes por COVID-19 no se detienen, ya que el Instituto Hondureño de Seguridad Social reporta que durante este mes han habido 26 fallecidos. En vivo, nuestra compañera Merari Borjas nos amplía todo este informe. Buenas tardes, Merari, con usted. Así es, compañeros en estudio y televidentes, pese a que se registra una disminución en el número de atenciones y la positividad COVID-19, lamentablemente las personas continúan muriendo por este virus. Solo en este mes de febrero el Instituto Hondureño de Seguridad Social ya registra más de 20 hondureños fallecidos por este virus. Ana Lourdes Barrientos, portavoz de este centro asistencial, nos brinda más información. Muy buenas tardes. Para ser específico, este mes de enero, 26 personas se han reportado fallecidas a causa de la COVID-19, más que el mes de enero, que fueron 18 personas. Ha bajado la afluencia de pacientes en busca de atención médica por problemas respiratorios, pero aún continuamos albergando pacientes positivos de COVID en el área hospitalaria. En este momento tenemos 43 pacientes que están ingresados, algunos delicados, otros graves, y en la mayoría son adultos mayores y con patologías de base, hombres. Esto indica que durante este mes de febrero aproximadamente una persona muere por COVID-19 acá en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, según la cifra que se registra durante el mes. Más o menos eso son lo que brindan las estadísticas hasta este momento. Tenemos un reporte por parte de la gente que ingresa a buscar atención médica aquí al instituto por problemas respiratorios, que un 38% de estas personas pues aún no se han vacunado. En las últimas horas se registra la muerte de algún paciente. Se registra la muerte de una persona de 88 años de edad, adulto mayor, hombre. Sí podemos observar, Ana Lourdes, que la emergencia pues ha bajado en gran número la afluencia de pacientes con síntomas de COVID. Ya no está colapsada como observábamos semanas atrás. Sí, hasta hemos llegado a quitar el punto de triaje que teníamos en el área del auditorio. Solo nos hemos quedado con lo que es la emergencia COVID, ¿verdad? Y la baja es bastante sustancial. Muy pocas personas vienen en busca de atención. Los que vienen vienen en estadios bastante tardíos que requieren de internamiento. Gracias, Ana Lourdes Barrientos, por ampliarnos la información sobre la situación del COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Dado a esta importante cifra, el 38% de las personas que están hospitalizadas por este virus no se han puesto la vacuna, el llamado, para que puedan hacerlo y evitar pues terminar en un hospital. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes a los estudios. Buenas tardes, gracias Merari. Por otro lado, dirigentes magisteriales se pronuncian luego de que las autoridades confirmaran que no hay presupuesto para la infraestructura en los centros educativos. Tenemos en directo a nuestro compañero José Luis Castellano junto a dirigentes magisteriales. José Luis, buenas tardes, la información con usted. Muchísimas gracias, compañeros ubicados en los estudios de Impacto BTV. Me encuentro en la compañía del dirigente magisterial Onan Calix, pues luego de que ayer precisamente el ministro de Salud diera, mejor dicho, esta situación, que la falta de presupuesto que hay en cuanto a tema de educación ya se volvió a la semipresencialidad, profesor, pero los centros educativos, ¿cómo quedan la infraestructura al no contar con este presupuesto para todo este tipo de acciones que se necesitan hacer? Muchísimas gracias, licenciado, gracias a BTV por el espacio que nos brinda. En efecto, ayer el ministro Matthew lo que hizo fue ir a confirmar lo que como PRIGMA hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, que el 60% de los centros educativos no tienen agua potable, no tienen servicio sanitario,
Pero aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer la Secretaría de Educación para crear estas condiciones y poder retornar a los centros educativos? Yo le pido al ministro Esponda, ministro, deje de andar de arriba abajo, siéntese y revise el plan que con usted construimos para los 100 días de la presidenta Xiomara Castro. Hoy es 24 de febrero y todavía ni siquiera arranca ese plan estratégico. Y cuando digo ni siquiera arranca es porque ha mandado a los institutos a que retornen de manera semipresencial, pero ¿quién está costeando el material de bioseguridad? Son los padres y madres de familia y nosotros los docentes. Y en este momento, licenciado, se nos ve dificultado poder terminar de cumplir este mes de febrero porque ni siquiera se nos ha pagado. Ya hoy es 24 de febrero y no recibimos el pago de los profesores y las profesoras. Con toda esta situación, ministro, siéntese. Usted tiene ahí a Jaime Rodríguez, que es viceministro, tiene a Edwin Hernández, que es viceministro, tiene a Melvin Martínez, que es viceministro, y todos han sido dirigentes magisteriales. Entonces, por favor, pongámonos la mano en la conciencia, revisemos qué es lo que tenemos que hacer para poder recuperar el sistema educativo e ir de manera semipresencial. Profesor, estos 100 días que usted menciona era como un plazo que se le daba a este nuevo gobierno, a este nuevo ministro, pero ¿han tenido algún tipo de acercamiento? Porque acaba de mencionar un punto muy importante, no han ni siquiera recibido lo que es el pago y ya se inició de manera semipresencial las clases en nuestro país. Es correcto, licenciado, sí, con él construimos este plan, pero no nos hemos vuelto a reunir con el ministro para decirnos, miren, vamos a comenzar o vamos a arrancar de esta y de esta manera. No sé, solo han enviado, ya parecen artistas de Hollywood, estar haciendo videos y estar enviando oficios. Tanto que criticamos al gobierno anterior que están casi repitiendo lo mismo. Entonces yo creo que llegó el momento, señor ministro, sentémonos, revisemos el plan, páguele a los profesores, como dice el estatuto del docente el 20 de febrero. Ya hoy es 24 y todavía no se nos ha acreditado el pago. Y aquí lo que nos preocupa también es que solo como PRICMA salimos a denunciar y la demás dirigencia magisterial, ¿qué está haciendo? ¿Están callados los demás colegios magisteriales? Esa es una pregunta que nos hacemos. Muchísimas gracias al dirigente magisterial Hernán Calix, pues en cuanto a esta temática que ha causado mucho revuelo luego de que el ministro de Salud dijera que no se cuenta todavía con el presupuesto en cuanto a la infraestructura de los centros educativos y asimismo, como él lo mencionaba, pues todavía no se les ha efectuado su pago. Compañeros, a esta hora, si no tienen ninguna consulta, retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Y llega a BTV la impactante novela turca que se volverá rápidamente en tu favorita. Perdóname, una historia llena de amor, odio y envidia. Muy pronto por el canal número 1 en las novelas turcas. BTV, somos todos. El presidente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social asegura que están listos para trabajar junto a la nueva directiva de esta institución. Esto con el fin de lograr y mejorar las atenciones a los derechohabientes. Nosotros tenemos un compromiso de trabajar con la persona que elige el Ejecutivo, sea Juan, Pedro o María. Siempre hemos tenido ese dicho que nosotros vamos a trabajar con quien venga. Así es que lo único que rogamos es el respeto, ¿verdad? Lo único que solicitamos es el respeto a las leyes y eso nos dará tranquilidad en el Seguro Social. ¿Falta personal por contratar en el Seguro? Sí, el Seguro Social hay mucha gente por contrato no nombrada y nuestra lucha va a seguir siendo que esta gente tenga su permanencia, porque hay más o menos arriba de 800 personas que están por contrato. Unas entraron ya desde el 2007, 2009, 2011 y otras que acaban de entrar en la pandemia. Esperan que no haya despidos por parte de las nuevas autoridades, ¿no? Comisionado del IAIP exige al Congreso Nacional aprobar la derogación de la Ley de Secretos para poder combatir la corrupción en el nuevo gobierno. Estamos sumamente contentos, ¿verdad?, de ver que el día de ayer ya fue ingresado a discusión el dictamen para la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos en materia de seguridad y defensa. Eso viene en fortalecimiento de un derecho humano, un derecho llave, como es el acceso a la información. Es una bocanada de aliento fresco para el instituto,
porque ahora sí el instituto va a poder ordenarle con mayor autoridad a todas aquellas instituciones que habían reservado información. Nos sentimos muy contentos de que el Congreso haya asumido una posición histórica, como lo ha mencionado el honorable diputado Harry Dixon, en quitarle esos cerrojos al acceso a la información, y que qué bueno que realmente hoy por hoy podamos empezar entonces a transitar por el camino del fortalecimiento de la democracia con... Y a criterio de abogados, el auto acordado no contempla las medidas distintas a prisión por aquellos que son pedidos en extradición. Esto ante la solicitud que hizo la defensa de Juan Orlando Hernández para el cambio de las medidas. Pues bien, ayer se reunió en pleno la Corte Suprema de Justicia para conocer del recurso de apelación impetrado por el cuerpo de defensores, ¿verdad?, del expresidente de la República, el señor Juan Orlando. Pues bien, bajo el principio, ¿verdad?, de que el derecho a la defensa es inviolable y que el derecho a recurrir la resolución, ¿verdad?, son derechos que las partes tienen, no obstante, no por ello es que se le va a otorgar, ¿verdad?, se le va a revocar la medida. Ni la ley, o sea, ni el auto acordado, ni el tratado bilateral establece, ¿verdad?, ese procedimiento de apelación. No lo establece. Las medidas no se le pueden revocar a ninguno de los que han sido extraditables, ¿verdad? Se les ha dado esa medida. ¿Por qué se le tendrían que dar a Juan Orlando? De ninguna manera. Eso es incompatible con la ley. No puede ser posible, definitivamente. Gracias por continuar con nosotros. Nos enlazamos directamente con nuestra compañera Janet Flores, quien se encuentra en Casa Presidencial. Con usted, Janet, muy buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros en el estudio a esta hora de la tarde. Recientemente presentamos el enlace del informe que se acaba de dar por parte de la ministra de Finanzas acerca de toda la situación financiera que mantiene el Estado en ese momento. Un endeudamiento histórico, por supuesto, y donde se ha dado a conocer también son más de 168 mil millones de lempiras los que se han encontrado en corrupción. En este momento, por supuesto, escuchamos a continuación al ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial. Ingenieros, se han encontrado más de 168 mil millones de lempiras en corrupción y una deuda externa histórica. Eso es lo que se puede en este momento tocar, lo tangible, 168 mil millones de lempiras. Pero realmente, de acuerdo al informe que dio Ricardo Zúñiga el año pasado, el que vino de los Estados Unidos, el robo en Honduras anda en los 75 mil millones de lempiras anuales. Si multiplicas 75 mil por 10, estamos hablando de 750 mil millones de lempiras. Rixi logró hasta el momento identificar 168 mil, pero hay varias cosas que todavía no se pueden cuantificar, pero que seguramente hay robo por un montón de lados que no lo puedes ver físicamente, pero que ahí está. La deuda externa es aparte de los 168 mil millones. Una cosa es la deuda, otra cosa es la deuda flotante y otra cosa es el pisto que se han robado, el dinero que se han robado. Ella hizo un excelente detalle de qué es lo que está pasando con el dinero en el Estado, que ha creado PCMs, ha permitido que organizaciones dentro del Estado que dependerían del dinero de la Tesorería General de la República autoadministren sus fondos. Y eso se presta para que los fondos sean malversados, sean mal entregados. Por eso yo propongo el gobierno digital, que es una de mis propuestas para controlar desde la vicepresidencia de la República, que le he hecho a Xiomara, pero ella está en el problema ahorita que no tiene dinero, porque como dijo la señora Moncada, pues ahorita estamos quebrados, pero la idea es poder contratar gente que vaya a ver a las diferentes instituciones del Estado qué es lo que está pasando. Y la instalación de la CICI. La instalación de la CICI es algo que nos ayuda en este momento, mientras se cambia todo el sistema judicial que está en poder del crimen organizado. Yo creo que antes que la instalación de la CICI, lo que urge es quitar la Corte actual, que el Congreso lo puede hacer, y quitar el Ministerio Público y todos los órganos que están al servicio del crimen organizado en los últimos 12 años. Gracias.
Gracias al ingeniero y designado presidencial Salvador Nasralla, compañeros en el estudio, cuando ya se ha presentado este informe de la situación financiera del Estado y bueno, ya han visto ustedes una deuda externa bastante histórica y sin duda deja mucho que desear y por supuesto han planteado que todos los recursos del Estado sean reducidos y sobre todo que sean también reubicados y administrados de una forma correcta para de esta manera poder recuperar la economía del país. Con ese informe desde la Casa Presidencial retorno con ustedes al estudio central. Gracias, Janet Flores. De inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Mariela Manzanares en la zona norte del país. Expertos advierten sobre posibles efectos secundarios de la vacuna en contra de la COVID-19. Mariela Manzanares, buenas tardes. La información con usted. Muy buenas tardes, compañeros, en los estudios principales de Impacto BTV. Hay un tema muy importante en cuanto a las personas que se inoculan contra la vacuna del COVID-19 y los posibles efectos adversos ante esta dosis. Vamos a escuchar la información que nos tiene para brindarles a usted el doctor Edwin Herrera, epidemiólogo. ¿Cuáles serían los posibles síntomas, doctor, luego de la vacunación contra el COVID-19? Sí, bien. Bueno, tenemos efectos adversos que son efectos adversos leves, por ejemplo, lo que todo el mundo sufre, fiebres leves, dolor en el brazo, en el sitio de la inoculación, dolor de cabeza. Esos son efectos adversos leves, cansancio y esas cosas. Pero hay un conjunto de efectos adversos que sí son graves, que las personas deben conocer, que son bien infrecuentes. O sea, lo que se toma en cuenta para vacunar a las personas, vacunar masivamente a las personas, es el riesgo-beneficio. Que el beneficio que causa la vacuna, impidiendo el COVID, sea mayor que el riesgo que tiene la persona de sufrir un efecto adverso grave. Y dentro de estos efectos adversos, la vacuna Pfizer produce algunos, por ejemplo, problemas del corazón, que pueden ser pasajeros, inflamación en el corazón, lo que llamamos miocarditis o pericarditis, que son pasajeros, ¿verdad? O sea, pasan unas semanas, generalmente unos días o semanas después de la vacunación y luego son tratados y se quitan. En casos muy excepcionales, eso sí es un caso en muchos millones de vacunados, podría causar una enfermedad cardíaca grave que ocasiona la muerte. Entonces cualquier dolor precordial, dolor en el pecho, con dificultad para respirar, cansancio y un dolor muy agudo en el pecho, pues entonces acudir al médico, ¿verdad? Aunque estos síntomas son sumamente infrecuentes, ¿verdad? Siempre hay que tomarlos en cuenta y las personas que toman cualquier medicamento deben tomar en cuenta esos efectos adversos de cada uno de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, esta inflamación del corazón se ve con las vacunas de ARN, o sea, la vacuna de Pfizer más que todo. Vemos también, mi hija padeció de apendicitis después de la vacuna, entonces yo investigué un poco sobre la apendicitis y la vacunación y varias personas que se vacunaron a mi alrededor, yo noté que padecieron de apendicitis en ese tiempo. Y investigando un poco más a fondo, entonces descubrí que sí se ha reportado apendicitis con la vacuna de Pfizer. Con otras vacunas como la vacuna de AstraZeneca se han reportado coágulos, más que todo en mujeres jóvenes. Entonces, dolor en miembros inferiores o dolor abdominal o dolor de cabeza muy persistente días después de la vacunación, entonces hay que asistir al médico. En este caso, recomendaciones en el centro de vacunación, ya que, por ejemplo, si alguien se inocula y siente estos síntomas, los puede pasar por desapercibido pensando que es un efecto de la vacuna. Sí, por supuesto. O sea, los efectos leves generalmente son a corto plazo. Son al siguiente día de la vacunación y los siguientes días después de la vacunación, unos pocos días. Los efectos más graves se ven un poquito después. Entonces, cualquiera de estos efectos, cualquier dolor persistente, fuerte, debe consultar con su médico. En los centros de vacunación yo sugeriría que a cada paciente se le explique, o sea, que sea explícito esa explicación sobre los efectos adversos que podría producir, que aunque son muy raros, ¿verdad? Sí, o sea, hay una posibilidad de que las personas lo padezcan. Y ese es uno de los argumentos que utilizan las personas antivacunas para decir que se está haciendo algo malo con la vacunación, no explicarle al paciente que sí le puede producir efectos adversos y cuáles son esos síntomas que están indicando probablemente que tiene uno de esos efectos graves.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Edwin Herrera, quien nos brinda importantes informaciones con los efectos luego de la vacunación contra el COVID-19, entre ellas posible apendicitis. En este caso, el llamado es a usted que se aboque rápidamente a un médico para que le pueda entender y el efecto no pueda ser fatal. Con este informe retorno con ustedes, compañeros. Gracias, Mariela, por este importante informe. Y ahora sí nos enlazamos con nuestros compañeros de La Voz de América, que nos dan más reacciones en torno a este tema tan importante como es la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia lanzó un amplio ataque por tierra y mar contra Ucrania desde múltiples direcciones y afectando varias regiones alrededor del país. Este jueves temprano, bombardeando ciudades, pueblos y aldeas y avanzando con tanques hacia la capital Kiev, mientras las fuerzas ucranianas intentaron detener el ataque de las fuerzas terrestres y aéreas rusas. A medida que surgieron informes de crecientes víctimas también entre los civiles, con Bielorrusia participando también en el ataque, el presidente Biden llamó esta invasión como injustificada, sin provocación, y que dijo, una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. El mandatario prometió que Estados Unidos y sus aliados responderán con decisión y dijo que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. Se espera este jueves a la 1:30 de la tarde el anuncio de nuevas sanciones, mientras Biden habló con los miembros del G7 para coordinar la respuesta de la OTAN y sus aliados. En una declaración conjunta luego de una reunión virtual, los líderes del G7 dijeron que el presidente ruso Vladimir Putin ha reintroducido la guerra en el continente europeo y se ha puesto en el lado equivocado de la historia. Los ataques, recordamos, comenzaron después de que el presidente ruso Vladimir Putin declaró el lanzamiento de una operación militar especial para llevar a cabo la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, poner fin así a 8 años de guerra en el este del país, con la motivación de proteger la región del Donbass y su población rusa. Moscú dijo que no quiere ocupar a Ucrania y que la población civil no será impactada. Además, Putin advirtió sobre las graves consecuencias para cualquier persona que considere interferir con los planes de Rusia, recordando que Moscú es una superpotencia nuclear. En respuesta al ataque, la OTAN aumentará las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas en su flanco oriental. Las autoridades ucranianas llamaron el ataque una invasión de gran escala de Ucrania y dijeron que su país se defenderá, mientras pidieron al mundo que detuviera a Putin. La escalada en el conflicto de varios años ha desencadenado la mayor crisis de seguridad en el continente europeo desde la Guerra Fría, levantando el espectro de un peligroso enfrentamiento entre las potencias occidentales y Moscú. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América para Impacto TV. Gracias, colegas de La Voz de América. Hasta aquí las informaciones en Impacto BTV Meridiano. Así es, Ruth. Feliz y bendecida tarde a todos.